Buenos días, hermanos, nuevamente estamos en otro paso a paso. Esta ya la penúltima sesión de esta serie llamada Conozcamos la Carta a Tito. Así que durante esta mañana vamos a estar leyendo una parte del capítulo 3, que ya es el capítulo final del libro. Vamos a leer del verso 1 al verso 8, vamos a desarrollar eso, y recuerde que hay un material asociado que usted puede descargar de nuestra página web www.iglesiaentuciudad.org. El material que usted va a encontrar ahí es un material inductivo. En otras palabras, usted va a trabajar desde el punto de vista del estudio inductivo, igual que la sesión anterior. Así que usted va a poder encontrar todos los videos más los materiales. La idea es que usted trabaje la carta y no se quede con lo que yo le estoy compartiendo en este video. Así que por esa razón, esta carta es su responsabilidad, que usted le saque el máximo de provecho, que usted pueda adentrarse en ella. Yo solamente le estoy guiando. Todo lo demás es lo que usted va a estar trabajando ahí y va a estar orando para que Dios le esté diciendo algo específico a su vida. Así que si usted ha estado en todas las sesiones, yo le felicito. Eso tiene que ver con constancia, tiene que ver con fidelidad a este tiempo de estudio, con ser una persona productiva en las cosas del Señor. Y si usted no ha estado en todos los estudios, yo le invito a que usted pueda ver en la página web nuestra todos los videos, descargar los materiales y hacerlos, porque esa es la parte importante de esto, que usted pueda trabajar la carta, y obviamente eso le va a traer una bendición a su vida desde el punto de vista no solo del conocimiento, sino que también de la aplicación y la transformación. Así que por esa razón comenzamos este paso a paso, ya nuestra penúltima sesión. Terminamos ya la próxima semana esta serie, así que atento, comparta la publicación, dele like, comente también ahí, salude, deje todo en sus comentarios, y comenzamos ahora este paso a paso. Conozcamos la carta a Tito. El capítulo 3 lo vamos a trabajar hoy día, en esta mañana, del verso 1 al 8. Voy a comenzar leyendo una parte y vamos a ir explicando un poquito esto. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Veamos esos dos versos mientras tanto. Acá Pablo le está diciendo a Tito, mira, recuérdales. O sea, esto ya se le había dicho a la gente que estaba en la comunidad cristiana que pastoreaba a Tito en ese entonces en la isla de Creta. Entonces, recuérdales qué cosa. Aquí está Pablo diciéndole a Tito que la vida cristiana no se vive solo al interior de la iglesia, sino que también en los estratos públicos y sociales, y directamente tiene que ver con nuestra forma de plantarnos frente a las autoridades. ¿Qué clase de autoridades? Las autoridades sociales, políticas, judiciales, que están en toda sociedad desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que Pablo establece acá para que Tito le recuerde a los creyentes, y por ende Tito también tenía que vivir esto, es que tenían que someterse al gobierno y a sus funcionarios. Y esto es interesante porque no es algo de ahora cuando se dice oremos por nuestra autoridad. Es algo que Pablo venía diciendo y practicando hace mucho tiempo. Lo mismo le dijo a Tito, y Tito también tenía que recordar y vivir esto en su comunidad, la cual él pastoreaba. Ahora, esto hay que entenderlo del por qué. Porque si bien es cierto, muchas de las autoridades que pudieron haber existido en esa época no eran cristianas, a lo mejor, no eran ni judías, era importante que el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, mostrara una diferencia en su forma de plantearse frente a ellos, o sea, como ellos como autoridades. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Creta, al ser una isla donde había tanto desenfreno, tanta inmoralidad, por ende tanta delincuencia, tanto robo y tanta desautorización a las autoridades que estaban ahí para colocar orden, o por lo menos para cumplir ciertas funciones de mantener el orden social dentro de la isla, al parecer no se estaba haciendo. Por esa razón, los cristianos que estaban en esa isla debían marcar la diferencia y no podían mimetizarse con las personas que estaban viviendo de esa forma en Creta, en ese lugar. ¿Cómo marcaban la diferencia? ¿Orando más? ¿Yendo más a la iglesia? No, sino que viviendo de tal forma que ellos mostraran obediencia y sometimiento al gobierno y a sus funcionarios. ¿Qué quiere decir eso? No tanto a la persona,
sino que a lo que representa la persona y a lo que las leyes sociales para el orden que debían establecerse y vivirse en esa época, ellos también debían seguir. Y esto es sentido común prácticamente, no es una gran revelación del punto de vista de que si hay ciertas personas que están liderando y que buscan el bienestar de los demás, uno debiera sumarse o someterse u obedecer a aquellas instrucciones o leyes que se están planteando. Que no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque este principio, que es bien práctico, sigue siendo aplicable para nuestros tiempos y en cualquier tiempo en realidad. Ahora usted entenderá que estamos viviendo un periodo de nuestro país político y social, geopolítico social, que el país se ha polarizado aún más. Tenemos por primera vez un presidente electo que es de socialista o comunista, llámele usted como quiera, pero que es la primera vez que después de mucho tiempo, donde los gobiernos habían sido siempre de derecha, tenemos ahora un presidente desde el otro extremo de las posturas políticas. Y esto obviamente a muchos les alegró y a muchos otros no. Pero independiente de cuál es su afinidad política con este presidente electo, que es bien joven por cierto, de hecho uno de los presidentes también más jóvenes que tenemos en Chile en estos momentos, en la historia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que someternos al gobierno y a sus funcionarios, y hay un gabinete nuevo incluso. Entonces hay que someterse a las directrices que ellos entregan. Ahora usted dirá, pero es que yo no estoy de acuerdo con esa ideología política. Ningún problema. O usted dirá, yo sí estoy de acuerdo, e incluso, aún estando de acuerdo, a lo mejor usted tampoco se va a querer someter a eso. ¿Por qué? Porque veamos el caso de la pandemia. Muchas personas cristianas no quisieron usar mascarilla, no se quisieron vacunar. Y eso va indirectamente en contra de lo que Pablo le está diciendo a Tito: sométanse al gobierno y a sus funcionarios. ¿Qué decía el gobierno? Hay que vacunarse, no nos queda otra, tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener la distancia social, no podemos juntarnos más de cierta cantidad de personas por el tema de los aforos y tantas otras instrucciones que se nos han dado y que seguimos en eso en gran parte, ¿ya? Si usted está contagiado, no salga, pero había gente que salía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender a seguir las instrucciones que el gobierno está entregando, que los funcionarios están entregando, que están buscando el orden social, el bienestar común, ¿no es cierto?, de todas las personas que viven en este país. Y tiene que ser este país porque nosotros nos sometemos a las autoridades que nos rigen en este país. Ahora, con el nuevo presidente no sabemos lo que él va a establecer en su plan de gobierno, no sabemos lo que va a suceder, pero aquí está el mandamiento práctico que tenemos que seguir. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Mientras muchos otros en el estallido social no obedecieron al gobierno y a sus funcionarios, o a las leyes de sentido común, a las leyes de bienestar, de orden social, donde destruyeron, robaron, dañaron a personas, no solamente los bienes materiales, sino que dañaron a personas, no se quisieron someter, no quisieron hacer caso, y ellos decían que con esto vamos a tener un país mucho mejor. Bueno, usted ve que el país sigue prácticamente igual y peor producto de la pandemia, así que no le hicieron un muy buen favor en realidad al país cuando más encima llegó la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo tenemos que marcar la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que expresar transformación, no revolución. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, donde muchos cristianos están más apegados o tienen más afinidad a la revolución social que a la transformación social que viene de la mano de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a someternos al gobierno de turno y a los funcionarios, porque eso demuestra y da evidencia de nuestra transformación de vida que Dios está haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. No apegarnos o aferrarnos en realidad a esta revolución interna que todos tenemos de alguna forma y que queremos manifestar, y que hoy en día en cierta manera se dan las cosas, se dan las condiciones para eso. Dios no nos llama a la revolución, ¿sí? Pero ¿cómo? Si hay tantos eslogans que han salido los jóvenes de generaciones que son revolucionarias, queremos gente que revolucione. Sí, está bien desde el punto de vista de la arenga, pero desde el punto de vista más fidedigno a lo que el Evangelio dice, no se busca una revolución social ni ideológica, se está buscando una transformación del corazón. Y una evidencia de eso es que yo me someto al gobierno de turno y a sus funcionarios. Ahora, aquí está la salvedad. ¿Cuándo yo no debo someterme al gobierno? ¿Cuándo yo no debo someterme a estos funcionarios que están rigiendo por un periodo X un país, o en este caso nuestro país? Cuando atenta directamente
contra lo que yo creo, o también cuando a mí me lleva a pecar contra Dios. Bajo esas dos premisas yo no debería por qué someterme, ¿sí? Entonces ahí hay que tener ojo, pero entendiendo que estamos viviendo en un país donde eventualmente se busca el bien común y se busca que estemos viviendo en la mayor paz social o armonía social posible, es importante entender que tenemos que hacer el esfuerzo de seguir las normas, seguir las instrucciones, hacer caso a las normativas, y eso implica desde caminar por la calle hasta todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia y todo lo que irá a venir después. ¿Ya? Usted tiene su opinión al respecto, por supuesto, y la puede decir, pero que su opinión también manifieste la transformación que Dios está haciendo y no tanto la revolución que usted está de forma apasionada dejándose llevar en su corazón. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. Cuando usted hable del gobierno de turno, claro que usted va a tener su opinión y usted va a tener que ser bien inteligente en saber con quién compartir y con quién no compartir su opinión en ciertos niveles. ¿Por qué? Porque no toda la gente está preparada para escuchar lo que usted tiene que decir, ya sea que tenga muchos argumentos claros, consistentes, o como no los tenga. ¿Cuál es el punto de esto? No debe andar calumniando. En otras palabras, no ande desprestigiando a los gobiernos de turno. Si usted tiene su opinión al respecto de algo no le parece, lo puede decir, pero una cosa distinta es sencillamente estar hablando mal de una persona por hablar mal de una persona. Y tenemos que evitar los pleitos. Que el gobierno de turno no sea un sinónimo o no sea una causal para que usted se ande peleando con sus hermanos en Cristo o con la gente inconversa. Se da cuenta que todo esto apunta a que yo tengo que aprender a vivir mi vida como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, no solamente en el perímetro de la iglesia local, sino que también cuando estoy dentro de los perímetros sociales, públicos, en los cuales usted y yo nos desenvolvemos todos los días. Tenemos que aprender a vivir bajo el concepto de transformación y no revolución. Transformación del corazón y no revolución social. Transformación de mente y no revolución ideológica. Ahí tenemos que nosotros marcar la diferencia. En cambio, le dice Pablo a Tito, para que le recuerde a la comunidad cristiana en Creta, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y esto es clave porque entre esas conversaciones que van y vienen se nos va la amabilidad, se nos va la humildad, ¿sí? Porque queremos colocar la postura nuestra sobre la del resto. Y aquí tenemos que marcar la diferencia, porque si usted se ha dado cuenta, todavía la gente, producto de la pandemia, sigue muy a la defensiva. Y si a eso se le suma que ya vivió un periodo de mucho temor, producto del estallido social, son dos periodos muy críticos de nuestro país que se juntaron y que todavía están latentes en muchos niveles psicosociales y también espirituales y emocionales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que también, nuevamente, vivamos desde la transformación, no revolución. ¿Y cómo vivimos desde la transformación que Dios está haciendo? Bueno, seamos amables y mostremos verdadera humildad con otros. En otras palabras, tratemos de tener un trato lo más respetuoso, cariñoso con las personas, pero también la verdadera humildad es cuando yo entiendo que incluso el otro es más importante que yo y que yo incluso estoy dispuesto a colocar sus necesidades sobre las mías, o primero sus necesidades y luego las mías. Y eso es difícil porque hoy en día nos ha llevado todo a tratar de velar por nosotros, por nuestra familia, y lo tiene que hacer, pero también es importante entender que el amor también se manifiesta cuando yo me incomodo por el otro. Jesucristo así lo hizo. En un periodo muy crítico social, político también, en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo, Él fue amable en todo tiempo y también demostró verdadera humildad, incluso una humildad que lo llevó a morir en el Calvario por usted y por mí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Este principio de respetar la autoridad y de vivir nuestra fe como discípulos de Cristo en la esfera pública es fundamental para demostrar transformación, un carácter transformado y no un corazón revolucionado o un corazón que ha sido ideologizado. Nosotros no tenemos que irnos a esos parámetros. Nuestra convicción viene desde la transformación, no de la revolución, no de la ideología. Y esto es clave para entender que nosotros marcamos la diferencia en todo tiempo. Bueno, Jesús lo dijo de forma mucho más sintética y mucho más metafórica a través de una parábola muy sencilla. Nosotros somos la sal y la luz
de la tierra. Somos una luz que se tiene que colocar en alto para que se vea. Bueno, eso tiene que ver con marcar la diferencia, pero desde lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no desde la revolución social y no de las ideologías que se quieren implantar hoy en día en el mundo. Así que ahí está el primer desafío que nos deja Pablo, que le dijo a Tito, para que Tito le dijera a la iglesia en Creta, y hoy en día la palabra de Dios nos dice esto a nosotros acá en 2022, acá en Chile, como hijos de Dios. Ahora, si lo pensamos bien, ¿por qué no muchas veces no le hacemos caso a este consejo que veníamos hablando anteriormente? Porque no queremos reconocer o no nos damos cuenta y no reconocemos que anteriormente nuestra vida tenía una calidad que no era la mejor, que estaba alejada de Dios. Y quizás ahora que somos hijos de Dios no nos damos cuenta de dónde Dios nos sacó o se nos olvidó, porque de repente puede pasar eso, ¿ya? Ahora, hay que entender que si estamos ahora viviendo nuestra vida con Dios es porque necesitamos de un cambio radical, de un cambio transformacional. Y cuando digo radical, insisto, no es revolucionario, sino que un cambio de raíz, a eso me refiero. Y cuando nos damos cuenta de esto, entendemos de que efectivamente nuestra vida con Dios ahora es vida. Y antes estábamos completamente perdidos en luchas internas, en situaciones sociales, en problemas familiares, económicos y tantas cosas más. O a lo mejor usted no tenía nada de esos grandes problemas, pero sí había luchas que causaban que su vida no estuviera de forma plena. Por ende, aquí lo que Pablo hace es un recordatorio. Fíjense, punto aparte, dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios. Usted y yo tenemos que reconocer que en su tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos muy necios. Y ya sabemos lo que es eso, yo ya lo expliqué en un estudio bíblico. Éramos necios y desobedientes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí antes? Sométanse al gobierno, o sea, obedezcan. ¿Ya? Porque cuando nos alejamos de Dios, uno tiende a desobedecer a las personas que debemos obedecer, especialmente a Dios. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Qué dice Pablo un poquito más arriba? En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo con esto? Está enfatizando que aquello que debemos hacer, respetar la autoridad, someterse al gobierno, ser obedientes, dispuestos a hacer lo bueno siempre, no a estar con chismes por todos lados, evitar los pleitos, ser amables y mostrar humildad. Eso que tenemos que hacer es el contraste directo, la evidencia de que hay una transformación de vida, de un periodo en el cual nosotros sencillamente éramos esclavos del pecado. Por eso es tan importante demostrar esto en el aspecto social y público, para que la gente se dé cuenta que no somos religiosos, para que la gente se dé cuenta que nuestra fe no es fanatismo, ¿sí? Que no es legalismo ni fundamentalismo, sino que es un cambio de vida real. ¿Cómo? Porque nos damos cuenta de eso. Hace tiempo yo me hice una entrevista desde una Aviva Worship, ¿no es cierto?, de un ministerio, de un sello musical, que uno de sus directores se convirtió a Dios, ¿sí? Se convirtió a Dios. Tuvo un encuentro con Cristo. Y él ahora se ha puesto a hacer varios programas donde invita a personas para hablar de Dios. Fíjense, él ya está evangelizando, él ya está hablando de Cristo de forma pública y ocupando las redes que Dios le ha dado a él. Y una de las cosas que él decía es, a mí mis amigos todavía no me creen cómo yo he cambiado prácticamente de la noche a la mañana en muchos aspectos. Y esa es la idea, que se note esa transformación. Ahora, son procesos que van a tomar mucho tiempo, muchos de ellos quizás toda la vida. Hay otros que son más inmediatos. Pero lo que tenemos que nosotros entender es que antes de Cristo nuestra vida no era vida. Y que si somos bien sinceros, nuestra vida tenía muchas de estas características. En diferentes niveles, pero tenía estas características. Éramos esclavos de las pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. En otras palabras, no queríamos tener ningún trato amable, ni menos manifestar amor o respeto hacia otras personas. ¿Ya? Personas que dicen, no, a mí no me gusta la gente, ¿sí? Prefiero estar lejos de la gente. Bueno, esa vida
tiene que ser una vida que evidencie una vida sin Cristo. Pero si usted ahora es un discípulo de Cristo, usted no puede andar diciendo por ahí, no me gusta la gente. Usted tiene que obligarse a amar, porque Pablo también lo dice. Si algo nos vamos a deber, que sea el amarnos los unos a los otros. Entonces, esto es netamente una especie de énfasis para decir, oye, lo que le estamos pidiendo a ustedes, Tito, como comunidad cristiana, para que marque la diferencia, es para evidenciar que antes ustedes vivían de esta forma, pero ahora la transformación que hay en su vida y que públicamente la están manifestando, le está llevando a actuar de una forma radicalmente distinta, y eso es lo que va a impactar luego a esa comunidad y a ese círculo de personas que en lo social y en lo público interactúan con estos hijos de Dios que vivían en esa época en Creta. El mismo desafío es para usted y para mí. Usted, que pertenecemos acá a Iglesia en tu Ciudad, donde quiera que estemos, tenemos que marcar la diferencia con nuestra vida. Antes vivíamos de una forma, y que eso no sea solamente el testimonio para decirlo en un evento, sino que también sea la evidencia con nuestras acciones de que efectivamente, antes de Cristo, nuestra vida no era vida, pero ahora tenemos una vida transformada, renovada, restaurada, y que vivimos de manera distinta. El desafío es: viva su fe en lo público de forma distinta, a la manera de Dios, bajo la transformación de Dios. Y el verso 4 entrega un pero, un sin embargo, ¿ya? Entonces, hagamos el resumen rápido. Tenemos que nosotros someternos al gobierno y a sus funcionarios, y tenemos que seguir un montón de características en realidad de un estilo de vida que demuestra transformación en lo público. Nuestro trato es distinto, es más amable, es un trato humilde hacia los demás, evitando las peleas, siendo obedientes y siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. ¿Por qué? Porque antes vivíamos de una forma completamente necia y desobediente, y hay varias características. Sin embargo, el verso 4, ya viene la parte, y lo que dice aquí Pablo, aquí lo voy a leer también, lo que dice Pablo, es una especie de compendio de todo el plan de salvación de Dios hacia la humanidad. Fíjese lo que dice, verso 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Bueno, de este pasaje uno puede estar hablando todo el año, porque aquí hay varios aspectos teológicos potentes. Voy a mencionar algunos rápidamente, no me puedo detener en esto por razones obvias, pero veamos. Cuando Dios nuestro Salvador nos dio a conocer su bondad y amor, ¿sí? Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Aquí está el detalle. El amor y la bondad de Dios no tienen que ver con qué tan bueno usted sea. Si usted todavía cree a esta altura de la vida que usted es una persona muy buena y por eso Dios lo ama, usted está errando, pero de una forma garrafal en el blanco, ¿ya? Por ende, está pecando en muchos aspectos de su vida, ¿sí? Ah, qué fuerte eso. Sí, porque fíjense en lo siguiente. Si usted cree que hace cosas buenas, por ende Dios le ama porque hace cosas buenas, usted se está autojustificando y le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Se da cuenta? Por ende, en su vida, usted se va a esforzar por bajar los estándares de Dios a sus propios estándares y vivir una vida falsamente buena, ¿sí? Y en ese sentido, usted se está perdiendo de la gracia y la misericordia de Dios en su vida en diferentes momentos, en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque dice que Él nos salvó, Él tomó la iniciativa, Él hizo el trabajo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Porque usted y yo sí podemos hacer acciones justas, sí podemos hacer cosas buenas, sí podemos hacer un bien a otras personas, y tiene que hacerlo, pero eso no es garantía de su salvación. La salvación de Dios está garantizada por la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted se intenta justificar ante Dios y va donde Dios le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo igual he sido bueno este último tiempo, estamos prácticamente rebajando a Dios a el viejito pascuero, cuando esperamos que nos dé un regalo porque nos hemos portado bien, cuando éramos niños.
¿sí? Pero en el caso de Dios hacemos algo similar. Señor, porque yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo enseño, yo tengo un instrumento y lo ocupo para alabarte y adorarte, yo tengo una voz, porque yo barro la iglesia, porque yo voy a un grupo pequeño, Señor, tienes que escucharme. Es casi lo mismo. Entonces, no podemos pretender que lo bueno que eventualmente podamos hacer, eso a Dios lo va a mover para que Él nos dé más de lo que Él ya nos está dando. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más, ni nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos, porque todo tiene que ver con la persona de Jesucristo, con nuestro Salvador, que de Él depende, y gracias a Él tenemos su gracia y su misericordia en nuestra vida. No por nuestras acciones justas, sino que su amor y bondad viene porque Él nos salvó. Dice que nos lavó, fíjese, son varias cosas. Nos lavó, quitando nuestros pecados, ¿sí? Ahí eso se llama regeneración en la Biblia, ¿sí? Regeneración, se llama también redención, pero más que nada regeneración, una vida corrompida por el pecado. En términos más visuales y más gráficos puede ser una vida oxidada. ¿Usted ha visto óxido? Yo hace poco tuve que tomar un par de herramientas que tenía ahí guardadas y producto de una lluvia que hubo hace un tiempo atrás, cayó ahí al mesón de trabajo y se oxidaron. Entonces uno veía esos formones, ustedes saben lo que es, para ir ahí sacando maderitas así, en láminas pequeñitas. Esos formones se me oxidaron, unas brocas también para usar y hacer algunos calados también se me oxidaron. Por ende pierden efectividad y estuve a punto de botarlas, créanme, estuve a punto de botarlas. Las guardé y hace tiempo atrás compré un antioxidante, que es un líquido, una botellita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hice? De hecho, hace poco tomé una cajita plástica, eché el antioxidante ahí y luego tomé las herramientas oxidadas y las sumergí ahí. Las sumergí, ¿sí? ¿Se entiende? No le eché un par de gotitas, sino que las sumergí ahí, las dejé un buen rato y luego las fui girando para ir sacando el óxido. Y es increíble cómo el óxido va saliendo inmediatamente, se forma como una espuma y eso va ahí lavando el óxido y deja la herramienta prácticamente nueva. Fíjense. Nuestra vida, producto del pecado, estaba completamente oxidada, se estaba corrompiendo, a tal punto que se estaba rompiendo. Y viene Dios y nos lava. ¿En qué nos lavó? No en un antioxidante, nos lavó en la sangre de Cristo. ¿Sí? Quitando, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Ahí está el óxido espiritual. ¿Sí? Y nos dio un nuevo nacimiento. Ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, nos dio un nuevo comienzo, ahí está el nuevo nacimiento, ¿sí? Y nos dio una vida nueva, nos dio todo un proceso nuevo de santificación, herramientas de vida nueva, habilidades, ministerios llamados, todo nuevo, ¿por medio de quién? De la persona del Espíritu Santo. Fíjese, todo eso Jesucristo hizo por nosotros. Al Padre le gustó hacer eso, lo hizo por nosotros a través de Jesucristo y es por esa razón que viene este sin embargo, ya que en otro tiempo vivíamos así, ahora esta es la clase de vida que usted y yo tenemos que estar viviendo, experimentando, recordando y reconociendo ante el Padre y ante la gente que nos pregunte. Verso 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No es que usted tenga... Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es que usted tenga más del Espíritu Santo, eso es un error conceptual y teológico, pero también práctico. Es que el Espíritu Santo lo llena más a usted y Él tiene más de usted. Él se apodera y se enseñorea más de su vida, donde usted se somete cada vez más a la persona del Espíritu Santo. Ahí está la llenura en lo práctico. Y la llenura es algo diario, es algo constante. No es algo que usted se levante un día y dice, estoy lleno. No. Todos los días usted y yo tenemos que estar anhelando esa llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Es un proceso de búsqueda diaria, es un proceso de rendición constante, que no es fácil, pero que tenemos que hacerlo. Entonces, ahí entendemos que el Espíritu Santo no hay una porción de él en nuestra vida. Él está en abundancia, obrando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, gracias a Jesucristo como nuestro Salvador. Y el verso 7 dice, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. O sea, nuestra vida nueva, este nuevo nacimiento, esta regeneración, esta vida ya no esclavizados al pecado, ¿no es cierto? Esta bondad, este amor de Dios, viene con una garantía.
que todo está fundamentado en la gracia de Jesucristo, donde esa gracia a usted y a mí nos hace justos ante Él, ¿sí? Nos hace justos, o sea, todo el pecado que había en nosotros, Jesucristo lo tomó y se lo llevó Él en sus hombros, y toda la inocencia de Jesucristo, que estaba en los hombros de Él, se los sacó y los puso sobre los nuestros. Ahí está la gracia que nos hace justos ante Dios, y aquí viene la garantía que es la mejor de todas. Nos da la seguridad de que tenemos vida eterna. O sea, usted no tiene que preocuparse del punto de vista de yo todavía tengo pecado en mi vida, no sé si estaré en el reino de Dios con Él después. No, usted tiene que ocuparse de que ese pecado que está en su vida no se enseñoree más de usted. Sométase a Dios, ¿no es cierto? Siga entregándole su vida para que Él le transforme, pero descanse en la esperanza de que usted va a estar reinando junto a Jesucristo allá en el cielo, porque esa es una garantía que Dios le da a usted. Esto no es sinónimo de que, entonces vamos pecando, porque bueno, Pablo lo dijo, vamos a seguir pecando porque la gracia abunda, de ninguna manera, sino que con mayor razón el desafío es a ocuparnos de que el pecado ese nos siga ganando terreno y que nosotros dejemos que Jesucristo gane terreno en nuestra vida. Y eso es lo desafiante y eso es lo importante que usted y yo debemos hacer. Porque hay una garantía, que de todo este tormento de vida, de estas luchas internas, de estas circunstancias que no entendemos, de las cosas que nos aquejan, de la enfermedad, del llanto y de tantas cosas que eventualmente dañan nuestra vida, que a lo mejor no necesariamente es el pecado, ¿no es cierto? Pero son cosas que están y que son parte de las circunstancias de la vida. Tenemos la seguridad de que hay una esperanza segura, de que en algún tiempo estaremos en el cielo, en el reino de Dios, estaremos eternamente con Él, adorándole, compartiendo con Él, conversando con Él y alabándole. Eso es la esperanza que usted tiene que moverle. ¿Para qué? Para que usted se siga dejando transformar por Dios y siga mostrando su fe en lo público de una forma distinta. No como la mayoría, no como el resto. No porque la mayoría dice que esto está bien, significa que nosotros como hijos de Dios vamos a decir, tiene que estar bien. No, lo que para nosotros está bien o está mal, viene directamente de la transformación que Dios está haciendo en su mente, en su corazón, en su vida. Ahí está el desafío que usted y yo tenemos que tomar hoy. Usted se considera una persona insistente en algunas cosas. Yo soy insistente en muchas, ¿sí? También conozco personas que son muy insistentes en otros tipos de cosas. A lo mejor usted es insistente en cómo se hacen las cosas en la casa, en su trabajo, qué sé yo. No sé, usted verá en qué cosas podrá ser insistente. Hoy en día la gente insiste, muchas personas insisten en que la Tierra es plana, ¿ya? Y hay muchas insistencias sociales y públicas y mediáticas respecto a cosas que están pasando. Pero si algo vamos a insistir, que sea en lo siguiente. Fíjese lo que dice el verso 8 para ir terminando ya esta sesión. Esta declaración, o sea, todo lo que está en el verso 4 y que viene de la mano del verso 1 del capítulo 3, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Pablo le dice a Tito para que le diga a la comunidad cristiana. Hoy en día la palabra de Dios nos dice desde esta comunidad a nosotros lo siguiente. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. ¿Usted quiere algo bueno en su vida? ¿Usted quiere algo que le beneficie? Insista en vivir esta enseñanza, insista en decir, publicar, comunicar y mostrar esta declaración que es digna de confianza, es segura, es confiable, no hay error acá, es verdadera. En vez de desgastarse en que si la tierra es plana o redonda, insistamos en esto. Insistamos en que la vida con Cristo es una vida plena, libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Y que una vida sin Cristo es completamente una vida que nos va a dañar, que nos vamos a dañar y que vamos a dañar a otras personas. Esta declaración es digna de confianza. Cuando usted se levante en la mañana, recuerde esto, esta declaración. ¿Por qué? Porque su vida, en ese día, en ese momento, usted va a estar confiando plenamente en la obra redentora de Dios en usted. ¿Ya? Incluso en sus hermanos, incluso en su familia. Insista en esto. ¿A quién? A su iglesia local. De esto vamos a enseñar, de esto vamos a hablar, de estas son nuestras conversaciones, no queremos hablar de nada más. Si usted está en un grupo pequeño,
voy a insistir con el tema, con el ejemplo, porque para hacerlo más anecdótico, más gráfico. Si usted está en el grupo pequeño, estamos hablando de algún tema de la predicación, que eso es lo que hablamos ahí, y alguien insiste con que la tierra es plana, usted insista en esto, no se coloque a darle evidencia que la tierra es redonda, o es cuadrada o es triangular. Usted insista en esto. Usted está hablando con un hermano que está diciendo cosas de la iglesia, de alguien. Usted insista en esto. Usted está fuera de la iglesia local, en su trabajo, con amigos, e insisten con criticar al gobierno que pasó o criticar al gobierno que viene. Usted insista en esto, porque si en algo vamos a gastar energías, tiempo, recursos, palabras, ¿no es cierto?, pensamientos, que sea en esta declaración que es digna de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que confiamos en Dios tenemos una labor: dedicarnos a hacer el bien. ¿Qué clase de bien? Ese que viene de la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Estas enseñanzas son buenas para usted y traen beneficio para usted y para las personas que le rodean. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Insista en esto. Pero usted quiere que le vaya bien a su familia, a su iglesia, a sus amigos y a las personas que están alrededor suya, insista en esta enseñanza. Ahí está la clave. ¿Cómo vivir nuestra vida? Fíjese cómo Tito, la carta de Tito va ampliando nuestra forma de vivir, ya no solamente en el liderazgo dentro de la iglesia, sino que el liderazgo que ejercemos en la esfera pública. Tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo? Viviendo desde la transformación, no de la revolución ni de la ideología. Tenemos que vivir aprendiendo a marcar la diferencia respecto a las autoridades que están de turno, respecto a nuestra forma de interactuar con los demás, a entender que nuestra convicción no viene desde una ideología o una revolución, sino que viene desde declaraciones que han sido comprobadas y que están acá, que son coherentes con el carácter de Dios, un Dios que nos salvó, que nos amó por su gracia, que nos lavó, que nos quitó todo el pecado de nuestra vida, que nos dio una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento y una nueva vida, y que nos da la garantía que tenemos la vida eterna en Él. Insista en eso en su vida, insista en eso a su familia, insista en eso a su iglesia, insista en esto a las personas con las cuales usted va a estar hablando. Terminamos así la sesión de paso a paso. Recuerde, este video va a estar disponible en el canal de YouTube, en Facebook, pero también, para que sea más sencillo para usted, vaya a www.iglesiaentuciudad.org, vaya en el banner que dice Conozcamos las cartas Tito, le hace un clic y se va a encontrar con todos los videos y también con el material asociado. Y este material va a ser un material inductivo para que usted pueda descargar y pueda trabajar, que es lo que más me interesa. Trabaje la carta y no se quede con lo que yo estoy compartiendo en esta mañana. ¿Sí? Para que sea de verdadero provecho para su vida, hágame caso, trabaje la carta de Tito con los materiales que estamos preparando para usted. Así que un abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, el día domingo también, ya con la última sesión de esta serie llamada Conozcamos la carta